Buenos días, y ahora voy a iniciar una serie de vídeos sobre la química analítica, explicando en cada vídeo pues diferentes técnicas de esta rama de la química que se encarga de decir pues qué ingredientes, podemos decir qué ingredientes, qué componentes tiene la materia, tanto de forma cualitativa, es decir, qué tenemos, como información cuantitativa, es decir, cuánto tenemos y con cuánta incertidumbre. Esto también es muy importante, la incertidumbre, y haré, de hecho, el último vídeo estará relacionado con este tema. Entonces, es una rama amplísima de la química y yo creo que es quizá la más intuitiva o con la que más familiarizados estamos en el día a día, porque si por ejemplo tengo aquí una botella de agua en la que nos dice cuántos residuos seco, bicarbonatos, sulfatos, cloruros, calcio, magnesio, sodio y sílice tenemos. Eso es química analítica. Lo ha tenido que determinar a alguien utilizando técnicas de química analítica. O también la imagen que estáis viendo ahora de la etiqueta de un agua destilada en la que nos dice que la conductividad es menor o igual a 20 microsiemens. Eso también tiene un significado importante y está relacionado con química analítica. Como he dicho, hay muchísimas técnicas en química analítica para saber la composición de la materia. Yo creo que las principales o las más sencillas, podemos decir, serían las que voy a tratar, que van a ser en estos vídeos la gravimetría, volumetría, conductimetría, espectroscopía de emisión atómica y espectroscopía de absorción atómica, espectroscopía molecular, sobre todo la de ultravioleta visible, que ya os adelanto un poco, que es saber qué tenemos en una disolución y en qué cantidad, viendo el color que tiene y la intensidad de ese color, o sea que es también muy intuitivo. Y luego también, como he dicho antes, un último vídeo sobre tratamiento de datos sobre la incertidumbre, es decir, cuánta incertidumbre tenemos en esa determinación. Todos ellos los voy a poner en un mix de química analítica que voy a crear, y además cada vídeo estará en el mix de química teórica que ya tengo en el canal. Además, muchas técnicas están relacionadas con vídeos que ya tengo en el canal y que os iré poniendo tanto en la descripción de los vídeos como en etiquetas arriba. Entonces, pues bueno, sería conveniente también que les echaréis un vistazo porque he intentado relacionarlos con esos vídeos que ya tengo. La primera técnica analítica que vamos a tratar va a ser la gravimetría. La gravimetría es muy intuitiva, es aislar el analito. En química analítica se llama el analito a lo que nos interesa medir. Por ejemplo, en el agua que he visto antes, en la botella de agua normal de beber, no en la de destilada, pues por ejemplo sería, un analito podría ser los sulfatos, por ejemplo. Entonces la gravimetría consiste en aislar ese analito y pesarlo, y así sabemos en qué cantidad está. Hay dos aspectos también interesantes en las técnicas analíticas, que son la sensibilidad y la selectividad. La sensibilidad es con cuánta precisión podemos dar ese dato de la composición. Y la selectividad, como iremos viendo, es si esa técnica analítica es específica para ese analito que a nosotros nos interesa. Iremos viendo ejemplos. El primer ejemplo que vamos a ver es el de determinar calcio por precipitación de hidróxido de calcio. Este está relacionado obviamente con mi vídeo sobre la reacción de precipitación de hidróxido de calcio. Link en la descripción y en la tarjeta de arriba. No sé si lo he dicho antes, voy a poner ahora también un vídeo sobre las balanzas, mostrando cómo es una balanza analítica de laboratorio, en la que se pueden medir hasta décimas de miligramo. Lo pongo en 1, 2 y 3. Esta es la balanza de precisión, tiene que estar cubierta. Entonces se abre esto y puedes pasar la mano, pero el viento no entra. Fíjate cuántos decimales. O sea, de 0,1 gramos, 0,01 gramos, miligramo, hasta una décima de miligramo te puede medir esto. Una vez que ya habéis visto este vídeo, pues eso. Vamos a determinar el calcio en una disolución cualquiera, por ejemplo en la que tenía yo en el vídeo de cloruro de calcio, y lo vamos a hacer precipitándolo como hidróxido de calcio. ¿Qué hacemos? Pues primero, por ejemplo, tomamos un volumen de disolución. Tiene que ser un volumen conocido, por ejemplo, 100 mililitros. Luego le tenemos que añadir un exceso de hidróxido de sodio, por ejemplo. ¿Por qué un exceso? Porque nos tenemos que asegurar de que precipita todo el calcio en forma de hidróxido de calcio. Si no le añadimos un exceso, solo nos precipitará una parte y no podremos llevar a cabo la determinación. Luego tenemos que, una vez que ha precipitado, filtrar el precipitado y secarlo.
Luego, por último, se pesa el precipitado y arbitrariamente pues nos da lo que nos dé. En este caso, arbitrariamente, ya he dicho, 2,75 gramos. Sabemos también que la masa molecular del calcio es 40 gramos por mol, la del oxígeno son 16 gramos por mol y la del hidrógeno es 1 gramo por mol. Me he ahorrado los decimales para hacerlo más sencillo. De esta forma, hidróxido de calcio tiene una masa molar de 74 gramos por mol. Y ahora simplemente pues tenemos 2,75 gramos de hidróxido de calcio por un mol de calcio, por cada 74 gramos de hidróxido de calcio, y nos sale que en estos 2,75 gramos que nos han precipitado son 0,03716 moles de hidróxido de calcio. Como por cada hidróxido de calcio hay un ion de calcio, pues tendremos en esa disolución, en ese precipitado, 0,03716 moles de calcio 2+, en los 100 mililitros que habíamos elegido, que son los que hemos precipitado todo el calcio. Por lo tanto, en un litro tendremos 0,3716 moles por litro. En este caso, la selectividad es alta porque en la disolución que pudiera precipitar pues solo había calcio prácticamente. Podría precipitar también el cloruro de sodio, porque la disolución inicial era de cloruro de calcio, pero el cloruro de sodio no precipita fácilmente. Sabemos que la sal es muy soluble. Pero ¿qué pasaría si en esa disolución, además de cloruro de calcio, hubiese también una sal soluble, por ejemplo, de magnesio? En este caso, al añadir el hidróxido de sodio, habría precipitado tanto hidróxido de calcio como hidróxido de magnesio. Entonces no tendríamos esa selectividad que teníamos cuando solo había una sal, puesto que ya hay dos sales que pueden precipitar y por lo tanto vamos a medir dos sales a la vez. En el caso, por ejemplo, de la etiqueta del agua, por ejemplo, lo primero que pone es el residuo seco, es decir, dejamos evaporar el agua, nos quedamos con las sales que han precipitado y las pesamos. Ahí no nos hace falta saber de qué son esas sales en principio. Pueden ser de calcio, de magnesio, sulfatos, como pone ahí, o lo que sea. Si lo que nos interesa es simplemente el residuo seco, pues no hace falta que sea una técnica muy selectiva. Basta con que sea sensible. La sensibilidad obviamente va a ser la de la balanza, que como habéis visto en el vídeo, pues esa balanza analítica puede medir hasta décimas de miligramo. O sea que la sensibilidad no es problema. Otro ejemplo que vamos a ver. En el agua también nos pone a ver si lo veo, sí, en los sulfatos. Los sulfatos también se podrían determinar por gravimetría, por este método. Pero en este caso, como hay muy poquito sulfato, por ejemplo, habría que tomar, por ejemplo, 1 litro de disolución y evaporarlo, es decir, hacer una preconcentración. ¿Y con qué precipitan los sulfatos? Pues, por ejemplo, añadiéndole una sal soluble de bario. Sulfato más una sal soluble de bario da un precipitado de sulfato de bario, que tiene una masa de 233 gramos por mol. El sulfato por sí solo son 96 gramos por mol y el ion bario son unos 137 gramos por mol. Entonces, como está en muy poquita cantidad de los sulfatos, pues habrá que preconcentrarlo. Tomamos, por ejemplo, 1 litro de disolución y lo evaporamos hasta que queden unos 10 mililitros, por ejemplo. Se añadiría una sal soluble de bario, obviamente en exceso, precipitaría sulfato de bario y habría otra vez que pesar el filtrado después de ser filtrado. Entonces supongamos que el precipitado final de sulfato de bario pues pesa 0,1 gramos. Pues tenemos 0,1 gramos de sulfato de bario. Por un mol de sulfato de bario por cada 233 gramos de bario, se va con gramos de sulfato de bario, por un mol de sulfato por cada mol de sulfato de bario, entonces mol de sulfato de bario se va con mol de sulfato de bario, por 96 gramos de sulfato por cada mol de sulfato. Entonces mol de sulfato se va con mol de sulfato y nos da que en estos 0,1 gramos de sulfato de bario tenemos 0,0412 gramos de ion sulfato, que son, lo he pasado a miligramos, 41,2 miligramos de sulfato. Si sabemos, por ejemplo, que la mayor parte del sulfato es, por ejemplo, sulfato de sodio, sabemos la masa molar mejor dicho, ya que no son moléculas sino iones, del sulfato de sodio, que sería 142 gramos por mol. Entonces podemos hacer un poco de juego. Entonces la primera parte sería igual, 0,1 gramos de sulfato de bario por un mol de sulfato de bario por cada 233 gramos de sulfato de bario, gramos de sulfato de bario se va con gramos de sulfato de bario, por un mol de sulfato de bario por cada mol de sulfato de sodio, ya que la estequiometría es 1,1, mol de sulfato de bario se va con mol de sulfato de bario, y
1 mol de sulfato de sodio por cada 142 gramos de sulfato de sodio, y tenemos que mol de sulfato de sodio se va con mol de sulfato de sodio, y para pasarlo a miligramos, pues 1000 miligramos por cada gramo, y gramo se va con gramo. Y nos quedaría que si todo el sulfato es en forma de sulfato de sodio, pues tendríamos que son 60,94 miligramos por litro de sulfato de sodio. Es una cantidad que he elegido arbitrariamente, pero que bueno, que si vemos la etiqueta del agua, si se enfoca la imagen, tenemos que la cantidad de sulfato son 55 miligramos por litro. Así que, pues no me he ido tan lejos. Así que este podría ser un método, no sé si es el oficial, para medir, por ejemplo, los sulfatos en agua. También hay que decir eso, si el resultado tiene que ser oficial, por ejemplo, cuando sacamos este agua al mercado, no vale utilizar cualquier método para determinar los analitos que nos interesan, sino que hay que utilizar los métodos oficiales. Esto es muy importante si el resultado tiene que ser oficial. No nos podemos inventar el método, y eso es quizá para mí la parte más aburrida de química analítica, que tenemos que jugar con cosas que ya están dictadas. Hay una gravimetría también que podría ser bastante más selectiva, y es determinar el ion níquel precipitándolo con DMG, dimetilglioxima. El níquel con la dimetilglioxima forma un precipitado que se puede con este método que se puede pesar y por lo tanto determinar el níquel. Esta reacción sí que sería muy específica para el níquel, es decir, si tenemos una disolución en la que hay níquel y hierro, cloruro de hierro, por ejemplo, y cloruro de níquel, y solo nos interesa el cloruro de níquel, pues podríamos utilizar este método porque el hierro no precipita con dimetilglioxima. Pero este tipo de gravimetrías tan selectivas no siempre van a ser posibles. De hecho, la gravimetría es un método que suele ser muy poquito selectivo, salvo estos casos. Y bueno, hasta aquí el primer vídeo sobre química analítica en el que hemos hablado sobre la gravimetría, y el siguiente vídeo va a ser también sobre una técnica muy sencilla que va a ser la volumetría. Así que, adiós, hasta el siguiente.